Bienvenidos a esta clase de soteriología del Instituto Bíblico Verdad y Vida. Estamos ya iniciando, o esta es la clase número 4. La clase anterior estuvimos analizando los 5 puntos calvinistas. En esta clase vamos a estar estudiando los 5 puntos arminianos. Haciendo una recapitulación eh, de lo que vimos la clase pasada con respecto a los postulados arminianos. Bueno, abro un paréntesis y doy la bienvenida a todos los estudiantes que se están conectando por el canal de YouTube de el Seminario Bíblico Verdad y Vida, y a los amigos también que se conectan a esta clase, bienvenidos. La clase pasada estuvimos analizando los 5 puntos del postulado calvinista con respecto a la salvación. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos 5 enunciados. El primero de ellos nos hablaba de la depravación total. El hombre está depravado totalmente. Su voluntad no tiene libre albedrío, su voluntad está esclavizada y no tiene la forma de tomar decisiones que lo acerquen a Dios. ¿Sí? Entonces, dada esta condición, el hombre no tiene capacidad de decidir por Dios. Y esto nos lleva al segundo postulado, que es la elección incondicional. Cuando Dios escogió bajo su voluntad, bajo su autoridad. Él dio la orden o dio esa palabra o ese, bajo la soberanía de su voluntad, antes del conocimiento, hizo la elección, una elección incondicional en el sentido en que no estaba sujetada a los méritos de las personas, sino que estaba sometida a la voluntad, a la soberana voluntad de Dios. Entonces, Dios escogió, hubo una elección directa de parte de Dios, hubo ese decreto divino donde Dios de una manera incondicional escoge o hace una elección de quienes van a ser salvos y también de quienes no se salvarán. Luego el tercer postulado nos dice la expiación limitada, de tal modo que el sacrificio de Cristo no, o sea, es limitado en el sentido en que se aplica solo a aquellos sobre los cuales Dios escogió en su elección para que participaran de esa salvación. Por eso se dice que es limitada, o sea, es aplicada solamente la expiación para aquellos sobre los cuales se predestinó este hecho o fueron llamados a salvación, dado el decreto. El cuarto postulado nos dice, ya que Dios escoge, ¿sí? ¿Quiénes van a ser salvos? La gracia es irresistible. Ningún ser humano puede resistir el llamado de Dios. No puede rechazar el llamado a la salvación. Por eso la regeneración viene mucho antes de que el hombre se arrepienta y sea consciente y por su fe reciba a Dios en su vida. Primero, en este sentido, se da la regeneración, el cambio que viene de parte de Dios, esa gracia que transforma, que llama a las personas. Y por eso es irresistible. Nadie puede rechazar el llamado de Dios porque está en la base de su decreto eterno sobre quienes iban a ser salvos. Y la otra nos habla de la perseverancia de los santos. Si esa elección está bajo el decreto de la voluntad de Dios que es eterna, pues esa salvación sobre aquellos escogidos va a permanecer y no la van a perder. Ahora vamos a analizar entonces los 5 puntos arminianos, que primero históricamente fueron los primeros que salieron y luego salieron los puntos calvinistas que trataban de refutar estas posiciones de los seguidores de Arminio. Entonces, el primero de ellos nos habla, perdón, del libre albedrío. Existe la depravación total, pero también existe el libre albedrío. La humanidad fue creada a imagen de Dios, buena y recta, pero cayó de su estado original sin pecado
a través de una desobediencia voluntaria. El hombre tenía libre voluntad y bajo esa libre voluntad escogió hacer el mal, escogió ser desobediente al mandato de Dios, dejando a la humanidad en un estado de total depravación. Eso vino a afectar a todas las generaciones. El pecado de Adán generacionalmente empezó a contaminar toda la raza humana y toda la creación. Entonces, dejó al hombre en un estado de depravación total, pecaminosa, separada de Dios y bajo la sentencia de la condenación de Dios. ¿Cuál es la sentencia? La muerte. La depravación total no significa que los seres humanos sean tan malos como podrían ser, sino que el pecado afecta a cada parte del ser de una persona y que la humanidad tiene una naturaleza pecaminosa, con una inclinación natural hacia el pecado. Todos tenemos esa inclinación hacia el pecado. Estamos todavía sobre este cuerpo humano, ¿sí? Que va a ser regenerado, que va a ser, perdón, transformado, ¿sí? Pero mientras todavía estamos en este cuerpo, ¿sí? Y este cuerpo siempre está inclinado hacia lo malo. Y más sobre aquella persona que no ha sido transformada, se ha efectuado la regeneración en su vida. Está totalmente su mente cauterizada y todo su cuerpo, toda su esencia está contaminada por el pecado y esa naturaleza que tiene está inclinada hacia el mal. Entonces, pero desde este punto vemos que existe la libre voluntad. O sea, el hombre está sometido al pecado. Su voluntad está sometida al pecado, pero hay algo que lo capacita para que reaccione frente a la condición en la cual se encuentra. A eso es lo que se le llama la gracia preveniente, ¿sí? Es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. La gracia que viene a tocar la mente y el corazón del hombre que está saturada o está cautorizada por el pecado, pero en ese momento la capacita para que reaccione y se dé cuenta de qué condición está y busque el llamado de Dios y busque el arrepentimiento y el acercarse a Dios. Entonces, desde este punto de vista, el punto arminiano, Dios dirige las elecciones y acciones humanas. Desde el punto de vista calvinista es Dios controla las elecciones y acciones humanas. Totalmente la controla. Porque si alguien fue llamado, predestinado para salvación, Dios controla sus elecciones y acciones para que todo lo que haga esté encaminado hacia ello. Pero desde el punto de vista arminiano, lo que nos dice es el hombre tiene libre voluntad y esa libre voluntad se capacita por la gracia preveniente de Dios que toca a la persona. Y de ese momento Dios empieza a dirigir esas elecciones y acciones humanas, pero el hombre sigue ejerciendo su libre voluntad. La gente puede volverse a Dios, pero solo con la ayuda del Espíritu Santo. Esto se llama la gracia preveniente. Y de acuerdo con Arminio, las personas están bajo la influencia sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, están bajo el contexto de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, las cuales los capacitan, los hace conscientes de su naturaleza y empiezan a tomar sus acciones que lo acerquen a Dios. Entonces, la libre voluntad del hombre se ejerce debido al toque de Dios y al toque de su palabra, al toque de esa gracia que viene de parte de Dios. Y de ahí en adelante Dios dirige, no controla las elecciones y acciones humanas. Y el objetivo de Dios es que el hombre llegue a ese punto de no está tomando partícipe de la obra de salvación, porque la obra de salvación ya fue efectuada en la cruz del Calvario, sino que en ese punto final él pueda, bajo su libre voluntad, dejar que esa salvación o tomar la decisión de que esa salvación se efectúe en su vida. Pero como vamos a analizar más adelante, ese tomar decisión no está determinando el ambiente de salvación, porque ya la salvación fue, el sacrificio de Cristo ya fue efectuado.
en la cruz del Calvario, totalmente. El hombre, en ese sentido, ejerce su voluntad para rechazar o no o aceptar lo que ya en la cruz del Calvario es una realidad. La muerte de Cristo para la redención del hombre, para el perdón de los pecados. Esto nos habla el primer punto de una libre voluntad. Pero el segundo punto va encadenado a este. Es la expiación ilimitada. La salvación o el propósito de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento. Cristo murió por toda la humanidad, pero su sacrificio es solo efectivo en los que creen. Pero eso en los que creen está abierto para todo el que se acerque al Señor y no solo a un grupo que, dado el decreto de Dios, fueron predestinados para salvación. Entonces, mire lo que una referencia bíblica, aunque hay muchas como Juan 1:29, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Primera de Juan 2:2 nos dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, la expiación no es limitada, como está desde el punto de vista calvinista, sino es ilimitada para toda la humanidad, para todo aquel que cree. La salvación va a llegar a su vida. Ahora, el uso de este vocablo para todos los que creen apunta a todas las personas constituyentes de toda la raza humana. Arminio consideraba que la expiación de Cristo es para todos y no solo para algunos elegidos, o sea, algunos predestinados, aunque no todos lo aceptan y por lo tanto no reciben los beneficios de la salvación. Pero esa expiación es para toda la humanidad. Primera de Tito 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Miren que el objetivo, el propósito de la muerte de Cristo no solamente está enfocada para los que están predestinados, no, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El objetivo de Dios, desde el proyecto del plan de redención con el hombre, era que todos procedieran al arrepentimiento. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que el objetivo de Dios es que todos, que ninguno perezca, dice Pedro allí, sino que todos, absolutamente todos, no solo un grupo, procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:21. Pero si el impío se aparta de todos los pecados que ha cometido, guarda todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. Mira la palabra del profeta, hablando de aquel que está apartado, que está lejos, que es un impío, lejos de Dios, pero si se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia, pues la salvación de Dios va a llegar a su vida. No va a morir. La redención va a ser efectiva en su vida, ¿sí? Pero caso contrario también sobre aquellos, sobre el justo, que se aparta de su justicia y su iniquidad. Todo lo que él hizo anteriormente, pues no le va a servir, porque ahora es el pecado que está reinando en su vida y ciertamente morirá. Entonces vemos que aquí la expiación es ilimitada, es para todo aquel que quiere aceptar a Cristo como su Señor, como su verdadero Salvador. Hay otro punto importante en Juan 3, 16, 18. Pero a pesar de que Jesús murió por todos y ha provisto la expiación para todos, Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la expiación fue para todos. La intención de la expiación provista fue que su aplicación real, ¿cuál es la aplicación real? Que otorga el perdón de los pecados, la justificación ante Dios y la salvación. Entonces, la expiación es para todos, pero la aplicación real es otorgada. ¿Cuál es la aplicación real? En donde se otorga el perdón y la justificación.
y está condicionada a la fe en Jesucristo. Esa es la condición, creer en Él. Y más a todos los que creyeron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ¿en qué momento esa salvación o ese perdón, esa justificación se aplica, se hace efectiva? Cuando por medio de la fe en Jesucristo puedo acercarme a Él. Por amor, Dios sacrificó a su único Hijo por el mundo para que aquellos del mundo que crean en Jesús y en su sacrificio expiatorio se beneficien de ese sacrificio expiatorio y sean salvos, mientras que los del mundo que rechazan ese sacrificio. Hablamos de aceptar o rechazar, porque vemos que el hombre ejerce su libre o tiene el libre albedrío de ejercerla, porque la gracia preveniente toca, capacita al hombre para que lo haga consciente de su estado pecaminoso. Tengamos presente la premisa, nadie puede buscar a Dios, nadie puede por sus propios medios volverse a Dios, nadie por sus propias capacidades tiene la voluntad de acercarse a Dios. Es Dios el que se acerca al hombre, y esto se aplica tanto para el concepto calvinista como arminiano. ¿Sí? Yo no puedo acercarme a Dios porque estoy sometido al pecado. El pecado ha nublado mi mente y mi conciencia, pero ahí viene la gracia preveniente que me toca, me hace consciente de mi realidad, y por medio de la fe en Jesucristo, la expiación se aplica a mi vida y obtengo el perdón y la justificación ante Dios. Es la expiación ilimitada de Cristo la que sirve como un fundamento necesario de la oferta genuina de salvación ofrecida a todos en el Evangelio. Y esta concuerda con el mandato de predicar el Evangelio a todos. Tiene sentido que la Gran Comisión nos dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, porque todos tienen la oportunidad de participar de esa salvación. Algo contrario, cuando solamente un solo grupo tendría la oportunidad de poder ser partícipe de ese momento de transformación y de salvación. Tiene más sentido predicar el Evangelio a todo el mundo cuando todos tienen la oportunidad de que esa salvación los alcance. Hechos 3:26 dice lo siguiente: para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga, a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. Por medio de Cristo, por medio de la gracia preveniente, Dios quiere que el impío se aparte de su pecado y se acerque a Él. Entonces, el primer punto, hay depravación total, pero viene la gracia preveniente que me capacita y yo puedo ejercer mi libre voluntad para, por medio de la fe en Jesucristo, de la obra completa que Él hizo en la cruz del Calvario, esa salvación se haga efectiva en mi vida. Ahora, la elección es condicional. Desde el punto de vista calvinista es incondicional, en el sentido la persona que está predestinada no puede hacer nada. Está bajo el decreto de Dios que sea salvo. Pero aquí en este punto, el tercer punto, nos dice elección condicional. Hay una condición. El Señor nos escogió, eligió en Cristo en base a su presencia, o sea, en base a su conocimiento, la omnipresencia de Dios, omnisciencia de Dios, bajo el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas, el conocimiento que tiene de lo que vamos a hacer, de la forma en que nos vamos a actuar, Dios, que vamos a actuar o que vamos también a reaccionar frente al mensaje del Evangelio. Dios ya tiene un conocimiento anticipado de todo lo que va a suceder en el mundo, pero no bajo el decreto de una voluntad, de un decreto divino en el cual se apartaron algunos para salvación y otros para condenación. Aquí el punto es que bajo el conocimiento que Dios tiene, anticipado de todas las cosas,
Él sabe quiénes lo van a aceptar y quiénes lo van a rechazar. Pero ese rechazo y esa aceptación está bajo la influencia del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo bajo la libre voluntad que tienen las personas de creer o no creer. Entonces, Dios nos escoge en base a su presciencia, es decir, bajo su conocimiento anticipado de todas las cosas. Dios es todo amoroso y por eso ama a todos. Juan 3:16. Elegir arbitrariamente unos para la salvación y otros para la condenación, que en el fondo eso es lo que nos dice la idea calvinista, arbitrariamente unos para salvación y otros para la condenación, niega aquel atributo moral divino del amor de Dios por toda la humanidad. La oferta del Evangelio es universal. Dios desea que los oyentes, o sea, todos los que escuchan el Evangelio, sean salvos. No tiene sentido que se predique el Evangelio, pero solamente eso va dirigido para los que han sido predestinados para salvación. Sería injusto aquellos que escuchan el Evangelio, pero no tienen la oportunidad de aceptarlo porque ya para ellos no es efectivo la salvación. No se hace efectiva la regeneración y su voluntad, como está entenebrecida, no puede buscar a Dios. Entonces, la oferta del Evangelio es universal. Dios desea que los oyentes, o sea, todos los que escuchan el Evangelio, sean salvos. La elección es condicional y la expiación es ilimitada. La predicación del Evangelio es gracia para todos los perdidos. Ese es el verdadero Evangelio. Predicarle a alguien el Evangelio sin estar seguro de que Cristo murió por él o que no estaba dentro del grupo predestinado, no es una predicación sincera, es una mera actuación, porque realmente el Evangelio no se va a hacer efectivo en él. Frente al concepto calvinista de la predestinación o elección incondicional, el arminianismo enseña que la predestinación se ha basado en la presciencia de Dios, quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo. Eso lo podemos ver en Romanos 8:29 y Primera de Pedro 1:2. El arminianismo se opone a la postura calvinista, donde esta última enseña que algunos están predestinados para salvación y otros para perdición. Deuteronomios 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que viváis tú y tu descendencia. Entonces vemos que el hombre, hay una condición: creer en Jesús, tener la fe en Cristo. Esa es la condición que otorga la efectiva aplicación de la expiación y la redención en el ser humano. Para que la elección sea incondicional, significa que la elección de Dios de aquellos a quienes salvará no tiene nada que ver en ellos. O sea, la persona no tiene la capacidad de elegir porque ahí es incondicional. Ya usted fue destinado, preordenado para que fuera salvo. Que no hubo nada en ellos que contribuyó a la decisión de Dios para elegirlos, lo que parece hacer que Dios elija a cualquier individuo en particular en lugar de otro arbitrariamente. O sea, la decisión de Dios es arbitraria, porque no hay ninguna acción, no hay ningún mérito. Simplemente desde el decreto divino, desde la voluntad divina, Dios arbitrariamente escoge quiénes serán salvos y quiénes no serán salvos.
También implica la reprobación incondicional y arbitraria, la elección de Dios de ciertos individuos para no salvar, sino para condenar por su pecado sin ninguna razón que tenga que ver con ellos, lo que parece contradecir la intención de numerosos pasajes que enfatizan el pecado humano como la razón de condenación divina. O sea, la persona que se condena es por su pecado, no porque que quedó preordenado en el decreto divino que se iba a perder, y consecuentemente a ese orden o a ese decreto el hombre quedó sometido al pecado. La condenación o el pecado de Adán lo tocó y ya las consecuencias es la muerte. Y la gracia de Dios no lo va a tocar, porque en el orden y el decreto de Dios está que él sufra las consecuencias de su pecado. Entonces vemos aquí que no concuerda esta idea calvinista con el Dios que muestra justicia, amor y misericordia en toda la Biblia. Génesis 18:25 nos dice: tú eres el juez de toda la tierra. Tú no puedes matar a los que hacen lo bueno junto con los que hacen lo malo. Tú eres un Dios justo. Cuando habla de un Dios justo, es porque retribuye a cada persona de acuerdo a lo que está haciendo, de acuerdo a sus obras. Van a ser recompensados aquellos que vivieron correctamente y por medio de la fe alcanzaron salvación, y otros van a ser retribuidos de su pecado porque no aceptaron el mensaje del evangelio y se mantuvieron en su pecado. Deuteronomio 7:9 dice: por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que es el Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes quienes lo aman y obedecen, de quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, la elección es condicional. Sobre a todo, la salvación, la expiación, aplica sobre todo aquel que cree en el Señor Jesucristo por medio de la fe y por medio de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Frente al concepto calvinista de predestinación o elección incondicional, el arminianismo enseña que la predestinación se ha basado en la presencia de Dios. Vale la pena recapitular nuevamente esto, bajo el conocimiento que Dios tiene. Quien tiene el conocimiento previo de quién creerá y quién no creerá en Cristo. Entonces la posición de nosotros hemos sido, sí, predestinados bajo la presencia de Dios, bajo el conocimiento que Dios tiene anticipado de quienes lo van a aceptar y quienes lo van a rechazar, y no bajo el decreto divino que preordena quienes se van a salvar y quienes se van a perder. Ante la pregunta de si existen personas que nacen condenadas al tormento eterno, incluso si se arrepienten y aceptan lo que hizo Jesús en la cruz, el arminianismo responde con claro y contundente no. Eso no armoniza el carácter de Dios, pues Él dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, como hablábamos este texto anteriormente, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojan la vida para ustedes y sus descendientes. Que no sería algo justo que aquel que está preordenado para condenación, si llegare a aceptar a Jesús, acercamiento a Jesús no va a tener consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque él no está dentro del decreto divino. Y como no está dentro del decreto divino, la gracia de Dios o la regeneración de Dios no se va a hacer efectiva en él. Es una posición bastante controversial, porque el objetivo de Dios es que aquel que se acerque a él pueda recibir la transformación total y pueda vivir el evangelio que Dios ha determinado, el mensaje de salvación. Bueno, ya vemos, la elección es condicional. El hombre tiene una condición. La condición es la cruz por medio de Cristo.
Ahora, la gracia es resistible. Desde el punto de vista calvinista, la gracia es irresistible. El hombre no puede, que está, según desde el punto de vista calvinista, el hombre no puede rechazar la gracia de Dios porque ya está en el decreto divino que sea salvo. Desde el punto de vista arminiano, la gracia es resistible. Es la gracia preveniente de Dios la que nos guía al arrepentimiento y a la fe y nos concede la oportunidad de recibirle o rechazarle. La gracia de Dios esta gracia preveniente es para todo el mundo, o sea, la gracia preveniente de Dios es para todo el mundo. Además, explícitamente habla del libre albedrío humano para todos. Dice Filemón 1:14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. O sea, debe haber una voluntad en nuestras acciones, así como fue en el huerto del Edén, que el hombre decidió pecar. Así, en el momento en que la gracia preveniente toca al hombre, lo capacita para que pueda aceptar, colocar su fe en Cristo y alcanzar la salvación. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado. Y miren que nos da la otra parte. Se puede resistir ese llamado, se puede resistir esa gracia, mas el que no creyere será condenado. O sea, a todos se les ha enviado el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. A todos se les ha predicado. Y ahí viene, entonces, por eso nos habla que esa salvación es para todos, ilimitada, para todos es la redención. El que creyere está recibiendo la gracia y está aceptando y colocando su fe en Cristo, será salvo. Pero el que no creyere, en ese momento, ¿qué? Está resistiendo la gracia de Dios, está rechazando el mensaje de salvación. ¿Cuál es la consecuencia para esa persona? Será condenado. La Biblia habla de una atracción divina resistible que busca llevar a las personas al Señor en arrepentimiento. Miren lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿Qué nos está diciendo en este pasaje? Que hay personas que resisten al Espíritu Santo, rechazan el toque de Dios, no permiten que sea efectivo en sus vidas. Entonces, este texto nos da luz de ver que la gracia sí se puede resistir. Lucas 7:30 nos dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Qué pasó con esos fariseos y los escribas? Rechazaron, no aceptaron el mensaje. Juan 5:14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le estaba diciendo, no te alejes, porque puedes alejarte y te pueda venir algo peor. Mantente firme en este camino. Entonces, hablamos de la voluntad del hombre de ser libre por gracia para enfatizar que las personas no tienen una voluntad propia y natural cuando se trata de creer en Jesús, sino que Dios debe tomar medidas para liberar nuestras voluntades para poder creer en su Hijo, a quien envió para la salvación de todos. Cuando nuestra voluntad es liberada, podemos aceptar la gracia salvadora de Dios con fe o rechazarla para nuestra propia ruina. En otras palabras, la gracia salvadora de Dios es resistible, lo que quiere decir que dispensa su llamado, su atracción y su gracia que nos llevaría a la salvación si se responde con fe, de tal manera que podemos rechazarla. Nos hace libres para creer en Jesús, la gracia preveniente, pero también nos hace libres para rechazarlo, para no aceptar ese mensaje. Entonces, la gracia de Dios
sí es resistible. Isaías 5:3. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? ¿Cómo? Esperando yo que dieses uvas, has dado uvas silvestres. Miren el trato y el amor de Dios por Jerusalén, por sus hijos, por Judá, por Israel. Pero ellos rechazaron ese mensaje de Dios. Aún más, rechazaron al Mesías, rechazaron al Hijo de Dios. A los suyos vino, pero los suyos que hicieron, resistieron al Mesías y no lo aceptaron. Las personas tienen un libre albedrío en general, donde toman decisiones con respecto a su vida y a su futuro. Pero en el ámbito de agradar al Señor y hacer el bien espiritual, no son libres en esta área a menos que Dios les dé el poder. Son libres para tomar sus decisiones, las que tomamos diariamente, desde que nos levantamos y todo lo que hacemos en el día, las decisiones hacia dónde iremos. Pero con respecto a buscar de Dios, necesitamos que esa voluntad sea liberada para poder acercarnos a Él. En cuestiones de fe, las personas tienen que ser liberadas, lo que llamamos libre albedrío liberado. El concepto de libre albedrío liberado también implica que Dios tiene libre voluntad absoluta, porque es Dios quien sobrenaturalmente libera la voluntad de los pecadores por su gracia para que puedan creer en Cristo. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el hombre puede resistir el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no puede buscar de Dios, pero viene la gracia de Dios que lo capacita, pero en ese momento la puede resistir. Y el último punto, la seguridad en Cristo, la seguridad de la salvación. La seguridad de nuestra salvación está en Cristo. Solo apartado de Él correremos el grave peligro de caer de la gracia y por ende de perder la salvación. Si nos mantenemos en Cristo, esa salvación y esa seguridad va a ser permanente y nadie va a poder arrebatarnos ese regalo que viene de parte de Dios. El arminianismo enseña que la destitución de Dios por causa de la rebelión es posible a pesar de haber sido parte de su pueblo elegido. La posición arminiana empieza desde la perdición y separación de Dios del mismo, mire, a Satanás, que estaba en el cielo, creación divina, habiendo sido él un querubín, ocupando el más alto rango angelical, puesto sobre los ángeles creados, conociendo a Dios íntimamente, cercanamente. Después de la Trinidad podemos decir que estaba ese querubín en jerarquía, habiendo sido parte de su reino por milenios. No obstante, decide por su libre albedrío rebelarse contra el Creador. Dice Judas 1:6, él junto con los ángeles que le siguieron fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces podemos ver que alguien que está dentro de Dios, disfrutando de la gloria de Dios, posteriormente, si él se aparta y busca la maldad, pues va a ser destituido de eso que tenía y lo va a perder. Judas 1:6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos disfrutaron de toda la presencia y la hermosura de Dios, pero fueron destituidos porque fueron engañados y decidieron seguir a Lucifer, a Satanás. Ahora, Adán habiendo sido creado y criado por Dios mismo hasta cierta edad, cuando él ya pudo valerse por sí solo, junto con Eva su mujer, deciden por esa libertad otorgada comer del fruto prohibido, trayendo sobre sí y sobre la humanidad el pecado y la destitución. Fue una libre voluntad, porque Dios cuando colocó a Adán y Eva en el huerto, los colocó con libre voluntad. No creó un robot que estuviera programado para que le amara, para que le sirviera y para que nunca le fuera infiel. No,
colocó una persona para que el verdadero amor se efectuara en el sentido. ¿Cuál es el verdadero amor? El que bien nace del corazón y bajo la libre voluntad ama al Señor. Y eso era lo que Dios quería, que ellos tomaran su libre voluntad, ejercieran su libre voluntad para acercarse a Él, pero lamentablemente ejercieron su libre voluntad para pecar y ser desobedientes ante Dios. El pueblo judío fue liberado de la esclavitud de Egipto, lo cual tipifica ser liberado del pecado. Sin embargo, por sus tendencias pecaminosas, no heredaron la tierra prometida. Solo Caleb y Josué, con los suyos y la segunda y tercera generación de judíos, entraron a la tierra prometida. Pero esa primera generación, que fue liberada de Egipto, por su desobediencia, no entraron a la tierra prometida. Judas 1:5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis oído, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. O sea, mi salvación es firme cuando yo permanezco en Cristo. Pero si yo me aparto, puedo ser destituido y puedo perder lo que un día Dios me otorgó, me entregó. Todos fuimos predestinados para salvación, es decir, con el objetivo de ser salvos. Pero eso no quiere decir que necesariamente todos seremos salvos, porque aunque Dios nos predestinó para salvación, también nos dio libertad para aceptar o resistir su llamado. Tengamos presente, primero, la gracia preveniente nos libera nuestra conciencia del pecado, y ahí el hombre ejerce su libre voluntad de creer o no creer por el libre albedrío que es capacitado o liberado por Dios. Por lo tanto, de acuerdo con la doctrina arminiana, es posible caer de la gracia, entre comillas, como una palabra que se escucha hoy en día de aquellas personas que se alejan de Dios. Y no es correcto pensar que los que ya recibieron la gracia nunca la van a perder. Mi salvación es firme si yo me mantengo firme en Cristo. Primera de Corintios 9:26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, está hablando el apóstol Pablo. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, ejemplo para otros, que la gracia de Dios y la salvación haya estado en mi vida, ahora yo mismo venga a ser eliminado, vaya a perder lo que Dios ha colocado en mis manos. Esto son las palabras o vienen del apóstol Pablo. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Es la pregunta con la cual iniciamos este curso de soteriología. En un sentido sí y en otro sentido no. El problema de la pregunta es que se habla como si la salvación se tuviera, se poseyera como si fuera propia, como si nosotros tuviéramos algún derecho sobre ella. La salvación no se gana, no se obtiene, no se posee, no es de uno, es de otro. ¿De quién es la salvación? La salvación es del Señor, dice el Salmo 3:8. Uno es solo un invitado para participar de ella y poder gozar de esa salvación. Entonces, ¿cuál es el llamado? Simplemente ser parte de esa fiesta que nos lleva a experimentar la salvación. El rey nos ha invitado a su fiesta. Lucas 14:21 al 27 nos dice, ve rápido a las calles y callejones de la ciudad e invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Después de hacerlo, el sirviente informó, todavía queda lugar, pero para más personas. Entonces su amo dijo, ve por los senderos y detrás de los arbustos y a cualquiera que veas, insístele que venga para que la casa esté llena. Esa es la salvación, es la invitación a una fiesta, a que podamos disfrutar de algo que ya es real, de algo que ya se hizo efectivo en la cruz del Calvario. El punto es que muchos no aceptan esa invitación, muchos rechazan este llamado. ¡Qué buena noticia!
fuiste invitado, ya estás dentro de la gran fiesta llamada salvación. Solo se queda fuera quien se niega a entrar y rechaza la invitación de gozar de la fiesta. Entonces ahí vemos cómo todos estos postulados se integran. La gracia se puede resistir, ¿sí? Alguien puede rechazar el llamado de Dios después de haber capacitado, su voluntad haya sido liberada por la gracia preveniente, puede rechazar ese llamado de salvación. Entonces la salvación no se pierde, eso es imposible. La salvación pertenece al que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación está ahí, nunca se va a perder. Ya se efectuó en la cruz del Calvario. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación nunca se va a perder, le pertenece al Cordero, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Simplemente nosotros, el ser humano, desiste, rechaza esa invitación a participar de esa salvación. Apocalipsis 7:10, la salvación está disponible para todos los que de ella echan mano. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de lo que hiciste es buena profesión en presencia de muchos testigos. Siempre estará allí en el trono de Dios la salvación. Por lo tanto, la salvación nunca se va a perder. Le pertenece a Cristo. No obstante, el que ha obtenido la salvación y es salvo, si se aparta del Señor, puede y efectivamente se va a perder. El que te pierdas eres tú si te apartas de Cristo. ¿Irás a dónde? Al fuego eterno. Como dice Pablo, no te ocupas de tu salvación si no te ocupas de tu salvación con temor y temblor, si la descuidas, pues vas a ir a la condenación eterna. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciado primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo nosotros vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande como fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario? La seguridad de la salvación está en Cristo. La salvación nunca se va a perder, siempre va a estar ahí, porque fue un sacrificio que siempre ha sido efectivo por siempre. No se va a perder, pero yo, si la descuido en mi vida, esa salvación se va a ir y no va a ser efectiva. La salvación es gratis, pero es más que eso. No puedes perderla porque no te pertenece, le pertenece al Señor. Y si la recibes de su mano y permaneces en la gran fiesta a la cual has sido invitada, tu salvación es tanto cierta como segura. En esta fiesta llamada salvación, solo queda fuera el que elige libremente hacerlo, o quien, luego de haber entrado en ella, muestra poco o ningún interés de permanecer dentro. Miren que ya estando dentro pueden ser excluidos. Mateo 22:11-13. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. Entonces el rey dijo a los esclavos: atarlo de pies y de manos, tomarle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Alguien pudo haber participado de la salvación, disfrutar de la redención, de la presencia de Dios, pero después se ha alejado, no ha permanecido en Cristo, y esa salvación en su vida no se hace ahora efectiva. Entonces, podemos decir entonces que la salvación es segura en Cristo si yo permanezco en Él. Jesús lo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, eso es lo que nos da la seguridad de la salvación: permanecer en Él.
Y con esto pues terminamos los 5 postulados arminianos, haciendo una diferencia entre el proceso de salvación, como lo ve el calvinista y como lo ve el arminiano. El calvinista dice, primero está la elección, el decreto. Y luego de esa elección, el decreto, donde el Señor dice, voy a escoger a estos por decreto, no por conocimiento, ¿quiénes van a ser salvos? Ahí sí viene la predestinación. A estos va a predestinar. Ahora sí viene el conocimiento previo de esas personas. Y luego, ¿qué viene? El llamado. Viene la gracia de Dios, que es, desde el concepto calvinista, es irresistible. Entonces, por eso primero viene, después del llamado, la regeneración. Dios transforma, hace una regeneración dentro de la persona para que necesariamente acepte el llamado de Cristo. Y ahí sí viene el arrepentimiento, la fe, la justificación, la adopción, la santificación y la glorificación. Pero desde el punto de vista del arminiano, no está primero la elección o el decreto. Primero que está el conocimiento previo, la presencia de Dios, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Entonces, bajo ese conocimiento primario, Dios sabía quiénes se iban a perder y quiénes lo iban a aceptar el llamado de salvación. Y bajo ese conocimiento previo, pues vino la elección, porque Él sabía quiénes iban a ser salvos. Y bajo esa elección que está en base a su conocimiento previo, pues predestinó para que fueran salvos. Y ahí viene ahora sí, se hace efectiva el proceso de salvación. Viene el llamado, la gracia preveniente, pero toca el corazón de la persona. Entonces aquí vemos una diferencia con el calvinismo. En el calvinista habla de que después del llamado de la regeneración, la transformación. No, aquí desde el punto de vista arminiano viene el llamado, que es la gracia preveniente que capacita al hombre, y ahí el hombre, su voluntad es libre. Y por medio de la fe en Cristo, entonces esa gracia preveniente lo hace consciente de su pecado. Viene el arrepentimiento. Ahora viene a creer en Jesús, la fe, la confianza en Jesús. Y ahora sí la regeneración, la transformación. A todos los que creen en su nombre, fe le dio potestad de ser hijos de Dios. En este momento viene la transformación. ¿Sí? Viene ahí una regeneración interna y luego viene todo el proceso. Justificación, adopción, santificación y el último, cuando seremos transformados. Y viene la glorificación para estar eternamente con Cristo. Entonces ahí vemos la diferencia en 2 puntos. El calvinista, el primer punto habla que la elección viene desde el decreto, pero del punto de vista arminiano, la elección viene desde el conocimiento previo que Dios tiene de quienes, no sometiendo su voluntad, sino conociendo anticipadamente sus decisiones, quienes lo iban a aceptar y quienes lo iban a rechazar. Y la otra diferencia es que después del llamado viene la regeneración. Punto de vista calvinista, porque nos habla de que la gracia es irresistible. Pero aquí desde el punto de vista arminiano es que después del llamado, la gracia preveniente, alguien puede rechazar, ¿sí? Alguien se puede arrepentir o no se puede arrepentir. Entonces ahí sí viene el arrepentimiento, la fe, y después de la fe viene sí la regeneración, la transformación, justificación, adopción, santificación y glorificación. Bien, la salvación es como si alguien, desde el punto de vista calvinista, alguien cae en un hueco, ¿sí? Está ahí inmóvil, ¿sí? Porque el golpe fue fuerte. Entonces alguien se acerca y tira una camilla y lo logra meter en la camilla, ¿sí? Y él está ahí, quieto, por el golpe ha sido fuerte, y empiezan a subirlo, a subirlo, a subirlo. Esa es la salvación, empieza a sacarlo de ese hoyo. ¿Sí? Él no está haciendo absolutamente nada. Se está dejando llevar por los rescatistas. ¿Sí? Pero en ese momento él quizás pudo reaccionar y pudo tirarse de la camilla y decir, no, no quiero que me saquen. ¿Sí? Entonces la salvación se efectuó, pero no fue efectiva en esa persona que dijo en su mente, no quiero estar en esa camilla, y se bajó, se tiró de esa camilla. Pero el que va ahí está siendo consciente de que lo están sacando, simplemente se deja llevar, ¿sí?
y es sacado de ese lugar y la salvación es efectuada en esa persona. El hombre no hizo nada, porque algunos dicen, cuestionan a los calvinistas, perdón, a los arminianos diciendo que el hombre participa de la salvación. Es determinante en el proceso de la salvación y el hombre nunca es determinante. El determinante es Cristo y la muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. El hombre simplemente se deja llevar por ese proceso de salvación. ¿Sí? Es como el otro proceso, cuando alguien se está ahogando y le tiran un salvavidas. ¿Sí? Y lo sacan, él no va a decir, no, yo por agarrarme de ese salvavidas fui salvo. No, él va a decir, voy a agradecer a los rescatistas porque tuvieron la osadía de arriesgar sus vidas, tirar ese salvavidas y sacarme de ese lugar. Lo que hizo el hombre simplemente de agarrarse de ese salvavidas pasa a un segundo o tercer plano. No tiene incidencia en el proceso de rescate. Lo importante fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. El hombre nunca participa de la salvación, porque la salvación Cristo ya la efectuó en la cruz del Calvario. Pero recordemos, el hombre tiene una libre voluntad y en ese último punto puede rechazar, después que la gracia preveniente lo toca, rechaza o acepta ese llamado de salvación que Dios le está haciendo. Bien, con esto terminamos los 5 puntos arminianos y hicimos una comparación con los 5 puntos calvinistas. Espero que pues esta clase haya quedado muy clara. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, ahí está el chat en el canal. Pueden dejar sus comentarios. Si quieren alguna observación, lo pueden hacer. Alguna pregunta, la pueden hacer por ese medio y vamos a estar respondiendo a cada una de esas inquietudes. Bueno, mis hermanos y amigos, ha sido una bendición haber estado en este momento con ustedes y con la ayuda de Dios, pues próximamente estaremos en una nueva clase de soteriología. Dios los bendiga y un abrazo para todos ustedes.